En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. El canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará navegar por la vida y obra de Ítalo Calvino. Recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola David. El milenio que está por terminar ha asistido al nacimiento y a la expansión de las lenguas modernas de Occidente y de las literaturas que han explorado las posibilidades expresivas y cognoscitivas e imaginativas de esas lenguas. Ha sido también el milenio del libro, dado que ha visto cómo el objeto libro adquiría la forma que nos es familiar. La señal de que el milenio está por concluir tal vez sea la frecuencia con que nos interrogamos sobre la suerte de la literatura y del libro en la era tecnológica llamada postindustrial. No voy a aventurarme en previsiones de este tipo. Mi fe en el futuro de la literatura consiste en saber que hay cosas que solo la literatura, con sus medios específicos, puede dar. De esta manera, el periodista y escritor Ítalo Calvino dio arranque a sus 6 propuestas para el próximo milenio, de 1985, serie de conferencias destinadas a ser dictadas en Estados Unidos y que, con la muerte del autor, precisamente ese año, fueron finalmente publicadas en formato de libro. La levedad, la rapidez, la exactitud, la visibilidad y la multiplicidad como atributos de la literatura del milenio que estaba por terminar eran revisadas por Ítalo Calvino en un marco analítico que, curiosa, pero no extrañamente, iba a expandirse hacia el que estaba por comenzar, hacia la literatura de la que hoy él mismo, el irónico divertido, también es parte. Datos biográficos, escribió Calvino en una carta a Germana Peccio Botino en junio de 1964. Sigo siendo de los que creen, con Cross, que solo cuentan las obras de un autor cuando cuentan, claro. Entonces no doy datos biográficos, o los doy falsos, o en cualquier caso siempre trato de cambiarlos de vez en cuando. Pregúntame qué quieres saber y te lo diré, pero nunca te diré la verdad, de eso puedes estar seguro. Consta, sin prejuicio de lo anterior, que Ítalo Calvino nació el 15 de octubre de 1923 en Santiago de las Vegas, Cuba, hijo de padres italianos. Su padre, Mario Calvino, era ingeniero agrónomo originario de San Remo. Su madre, Eva Mameli, era botánica, naturalista y académica, originaria de Sassari. Finalizada la Primera Guerra Mundial, el matrimonio se trasladó a Cuba, donde Mario dirigió una estación experimental de producción de caña de azúcar. En 1925 regresaron a Italia y, por ende, Calvino no retuvo recuerdo alguno de su primera infancia en la isla. En Retratos a medida, texto autobiográfico recogido en el volumen Ermitaño en París de 1974, escribió: «Solo guardo un complicado dato personal de mi nacimiento en el extranjero, que reemplazo por el más verdadero, nacido en San Remo, cierto bagaje de recuerdos familiares y el primer nombre que mi madre, planeando hacerme crecer en una tierra extranjera, quiso darme para que no me olvidara de la patria de mis antepasados y que en cambio en casa sonaba beligerantemente nacionalista». La familia se trasladó, efectivamente, a la localidad de San Remo, donde el padre dirigía estaciones experimentales de floricultura. Los años en San Remo
fueron, a su manera, idílicos, y Calvino los recordaba así. Crecí en un pueblo muy diferente al resto de Italia cuando era niño. San Remo, en ese momento, todavía poblado por viejos ingleses, grandes duques rusos, gente excéntrica y cosmopolita. Y mi familia era bastante inusual, tanto para San Remo como para Italia en ese entonces. Científicos adoradores de la naturaleza, librepensadores. Mi padre, de familia republicana anticlerical masónica, había pasado a ser un anarquista kropotnikiano en su juventud y luego un socialista. Mi madre, de una familia laica, había crecido en la religión del deber civil y la ciencia, una socialista intervencionista en el 15, pero con una tenaz fe pacifista. El primer recuerdo de mi vida es el de un socialista siendo golpeado por el squadristi, miembros de escuadras armadas fascistas. Es un recuerdo que probablemente debe referirse a la última vez que el squadristi usó la porra, en 1926, después de un ataque a Mussolini, escribió Italo Calvino. Pero a partir de esta primera imagen infantil, añade, todo lo que veré y oiré en la vida será una tentación literaria. A pesar de las tendencias socialistas y anarquistas de los padres de Calvino, su relación con el fascismo fue compleja. Su padre debió jurar lealtad al régimen para conseguir y luego mantener un puesto en la Universidad de Turín. El mismo Italo, sin ir más lejos, tuvo que formar parte, siendo un estudiante, de la Opera Nazionale Valilla para la asistencia y educación física y moral de la juventud, organización creada durante el Reino de Italia y que posteriormente fue integrada a la sección, entre comillas, juvenil del movimiento fascista. Si bien estas tensiones marcaron el día a día de la primera educación de Calvino, un aura de serenidad y protección lo mantuvo alienado de aquellos conflictos que todavía no estaban listos para estallar. En 1934 ingresó a la escuela secundaria estatal Gian Domenico Cassini, en San Remo, donde comenzó a explorar la literatura motivado por sus lecturas de El libro de la selva, de Rudyard Kipling. Se volvió aficionado a las revistas humorísticas, a los dibujos animados, a los cómics y al cine. Hubo años en los que fui al cine casi todos los días, indicó posteriormente, y quizás 2 veces al día. Y esos fueron los años entre, digamos, 36 y la guerra, la época de mi adolescencia. El verano en el que comencé a disfrutar de la juventud, de la sociedad, las niñas, los libros, fue 1938. Terminó con Chamberlain y Hitler y Mussolini en Múnich. Se acabó la Belle Époque de la Riviera. Hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, el mundo me parecía un arco de diferentes gradaciones de moralidad y costumbres, no opuestas sino colocadas una al lado de la otra. Esta estampa, no obstante, le resultaría difícil de asimilar en tiempos de guerra. Tenía, por lo tanto, que dedicarse a algo concreto, algo con lo que pudiera sentir que era capaz de actuar sobre el mundo y al mismo tiempo tomar distancia y disociarse de él. Escribir. Entre 1940 y 1942, Italo Calvino escribió frenéticamente poemas, cuentos, dramas y comedias, reseñas de dramas y de comedias y también de cine, viñetas para cómics y dibujos animados. A los 19 años completó su primera obra de teatro titulada La comedia de la gente y paralelamente se matriculó en la Facultad de Agricultura de la Universidad de Turín, donde hacía clases su padre. De Turín se trasladó a la Facultad de Agricultura de Florencia en 1943 y allí se enteró de la destitución y el arresto de Benito Mussolini. La Wehrmacht, la Fuerza Armada Alemana, seguía ocupando el norte de Italia como un estado títere y para evitar ser reclutado en las filas de la denominada República de Saló, Calvino se escondió durante meses a leer sin pausa hasta decidir qué hacer. En 1944, junto a su hermano Floriano, se integró a la resistencia partisana en una división de asalto. Mi elección del comunismo no fue apoyada en absoluto por motivaciones ideológicas, dijo a un periódico milanés, recordando aquellos años. Sentí la necesidad de partir de una pizarra limpia y por eso me definieron como anarquista, pero sobre todo sentí que en ese momento lo que importaba era la acción. Las batallas en las que participó entre 1944 y 1945 fundaron la base de sus primeros textos narrativos formales. La experiencia de la muerte, sin duda, lo había marcado. Mi vida en el último año ha sido una sucesión de vicisitudes, escribió en una de sus cartas.
He pasado por una serie indecible de peligros y penurias, he conocido prisión y escape, he estado al borde de la muerte varias veces, pero estoy contento con todo lo que he hecho, con la gran experiencia que he acumulado. De hecho, me hubiera gustado hacer más. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos Bella Ciao con Quilapayún. Escuchábamos a Quilapayún y Bella Ciao en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra de Ítalo Calvino. En 1947, Ítalo Calvino publicó su primera novela, El sendero de los nidos de araña. De corte neorrealista, le sirvió a su autor por dos motivos. Primero, para registrar su experiencia partisana en la resistencia italiana y segundo, para hacer de su compromiso ideológico y político el de su estética artística. Sobre lo primero, escribe: no representaré a los mejores partisanos sino a los peores. Pondré en el centro de mi novela un conjunto de tipos un poco retorcidos. Bueno, ¿y qué diferencia hay? Aún en quien se ha lanzado a la lucha sin un porqué claro, ha obrado un impulso elemental de redención humana, un impulso que los ha vuelto 100.000 veces mejores que vosotros, que los ha convertido en fuerzas históricas activas que jamás podréis soñar con llegar a ser. Y sobre lo segundo, yo era estañador y recorría el campo, mi grito se oía desde lejos y las mujeres iban a buscar las cacerolas agujereadas para que yo las remendara. Entraba en las casas y bromeaba con las criadas y a veces me daban huevos y un vaso de vino. Me ponía a estañar y a mi alrededor siempre había niños que se quedaban mirando. Ahora ya no puedo recorrer los campos porque me arrestarían y hay bombardeos que acaban con todo. Por eso somos partisanos, para volver a ser estañadores y que haya vino y huevos baratos y que no nos arresten más
y no haya más alarmas. Y además queremos el comunismo. El comunismo es que no haya más casas donde te cierren la puerta en las narices, que no haya que meterse de noche en los gallineros a robar. El comunismo es que entres en una casa donde estén tomando la sopa y te den sopa, aunque seas estañador, y si comen pan dulce en Navidad, te den pan dulce. Eso es el comunismo. Los cuentos que publicó 2 años más tarde, reunidos bajo el título de Por último el Cuervo, de 1949, conservaban la factura neorrealista de su primera novela. Es un montón de historias que, en parte, parecían espontáneas y salvajes, sobre flores silvestres, comentó Elio Vittorini, escritor y comisario editorial italiano, y en parte, un poco tensas o cultivadas, sobre flores de invernadero. Fueron 30 cuentos que la crítica todavía sondea en búsqueda de algún germen del Calvino posterior, fantástico y posmoderno. Relatos cuyo horizonte temático se encuentra limitado por la época de la resistencia partisana, la picaresca de personajes niños y jóvenes y episodios y escenarios de la propia vida del autor. Faltaba tiempo y la liberación de la guerra para que Calvino dejara la Facultad de Agricultura y se matriculara en la de Letras. Faltaba que conociera a Cesare Pavese y lo convirtiera en su mentor, en su amigo, y en el primer lector de todos sus escritos para que afirmara la mano con la que escribía. Le faltaba aún colaborar en diversas revistas culturales, L'Unità, Oficina, Cultura y Realidad, Cinema Nuevo, entre otras, y graduarse de la carrera de letras con una tesis sobre Joseph Conrad para afirmarse en sí mismo, y faltaba, en fin, que Cesare Pavese se suicidara en 1950 para que Calvino abandonara el neorrealismo y la descripción de la vida tal como se ve, para asumir un proyecto de obra distinto y que inauguró en 1952 con la primera parte de su trilogía Nuestros antepasados, la novela El Vizconde de Mediado. Es el siglo XVIII y el vizconde Medardo de Terralba marcha por Bohemia para unirse en la guerra cristiana contra los turcos. En el primer día de batalla, una bala de cañón parte a este vizconde en dos. Las dos mitades, sucesivamente, sobreviven como hombres distintos, uno que representa su lado bueno, el bien, y otro que representa su lado malo o el mal. Dice el vizconde: estaba entero y todas las cosas eran para mí naturales y confusas, estúpidas como el aire. Creía verlo todo y no veía más que la corteza. Si alguna vez te conviertes en la mitad de ti mismo, muchacho, y te lo deseo, comprenderás cosas que escapan a la normal inteligencia de los cerebros enteros. Habrás perdido la mitad de ti y del mundo, pero la mitad que quede será 1000 veces más profunda y valiosa. Y también tú querrás que todo esté demediado y desgarrado a tu imagen, porque belleza y sabiduría y justicia existen solo en aquello que está hecho a trozos. 1956 fue un año de intensa actividad literaria, política y sentimental para Italo Calvino. En el ámbito literario, después de un arduo trabajo de recopilación, publicó su edición de los Cuentos Populares Italianos, compendio de 200 relatos recogidos de la tradición escrita y oral a lo largo y ancho del país entero. En el ámbito político, su compromiso con el Partido Comunista de Italia entró en jaque debido a, entre otras cosas, el 20º Congreso del Partido Comunista Soviético y la intervención que Nikita Khrushchev realizó en tono de denuncia contra Stalin y el así denominado Otoño Húngaro, movimiento social devenido revolución espontánea que opuso a la ciudadanía prosoviética de posguerra y a sus críticos en una serie de enfrentamientos armados que acabaron con persecución política, muertos y el gobierno comunista de András Hegedis derrocado. En el ámbito sentimental, finalmente, Calvino inició una relación con la actriz Elsa De Giorgi, entonces esposa del escritor y curador de arte Sandrino Contini Bonacosi. La correspondencia que ambos sostuvieron fue recopilada y publicada por la propia Elsa en 1994, dando cuenta de la influencia que a lo largo de los años ejerció sobre la creatividad y la imaginación de Calvino. En los últimos años estuve consolidándome en una polémica antivitalística, le escribió él en estas cartas.
Anduve defendiéndome de cualquier sugestión que no fuese controlada y racional, y ahora, cuando estoy preso de este nuevo amor que se encadena como una fuerza de la naturaleza, me siento compelido más que nunca a participar de todas las manifestaciones que tengan un sabor de vida lo más conciso posible, de alta noche, de frenesí, de pasión. Un año más tarde, en 1957, se publicó la continuación de El Vizconde de Mediado, segunda parte de su trilogía Nuestros antepasados, El varón rampante. Fue el 15 de junio de 1767, narra allí, cuando Cosimo Piovasco di Rondò, mi hermano, se sentó entre nosotros por última vez. Lo recuerdo como si fuera hoy. Estábamos en el comedor de nuestra villa Dombrosa, las ventanas enmarcadas las gruesas ramas de la gran encina del parque. Era mediodía y nuestra familia, debido a una vieja tradición, se sentaba a esa hora a la mesa, aunque la moda que había llegado desde la madrugada de la corte de Francia de ir a cenar a media tarde ya había prevalecido entre los nobles. El viento soplaba desde el mar, recuerdo, y las hojas se movían. Cosimo dijo: «Dije que no quiero y no quiero», y empujó hacia atrás el plato de caracoles. Nunca se había visto una desobediencia más grave. Biagio, hermano de Cosimo, narra entonces la vida que éste lleva en los árboles. En su presentación, Calvino explicaría lo siguiente: la verdadera forma de abordar este libro es considerarlo una especie de Alicia en el País de las Maravillas, o Peter Pan, o Barón de Münchhausen, es decir, reconocer su filiación con esos clásicos del humor poético y fantástico, esos libros escritos por diversión que tradicionalmente se destinan a la estantería infantil. En su final, por otro lado, el narrador todo lo deshace, incluyendo la villa Dombrosa y el bosque, hogar del varón rampante. Dombrosa ha desaparecido. Mirando el cielo despejado, me pregunto si realmente existió. Ese revoltijo de ramas y hojas, bifurcaciones, lóbulos, espuma, diminutos e interminables, y el cielo en destellos irregulares. Tal vez solo quedaba para que mi hermano pasara con su tip-tip ligero. Era un bordado hecho en la nada, que se parece a este hilo de tinta, como lo he dejado correr por páginas y páginas, lleno de borrones, referencias cruzadas, garabatos nerviosos, manchas, huecos, que a veces se desmorona en grandes vallas claras, a veces se espesa en pequeños signos como semillas puntiagudas, ahora se retuerce sobre sí mismo, ahora se bifurca, ahora conecta grupos de oraciones con los contornos de hojas o nubes, y luego se atasca, y luego comienza a torcerse nuevamente, y corre y se desenreda y envuelve en último montón de palabras, ideas, sueños sin sentido, y se acabó. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos Nada, Maquefredo Fa. D'inverno il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più. La fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Farfalla che sui fiori non vola più, che non vola più, che non vola più. Mi son bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà. Cos'è la vita
escuchábamos Nada, Maquefredo Fa, en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra de Ítalo Calvino. Esta historia que me he propuesto escribir es aún más difícil de lo que pensaba. Se lee en la tercera y última entrega de la trilogía Nuestros Antepasados, El Caballero Inexistente, de 1959. Aquí tengo que representar la mayor locura de los mortales, la pasión amorosa, de la que hasta ahora se me ha escapado el voto, el claustro y la modestia natural. Así que también del amor, como de la guerra, diré lo bueno que puedo imaginar. El arte de escribir historias está en saber extraer todo lo demás de esa nada que se ha entendido sobre la vida, pero una vez terminada la página, la vida se reanuda y nos damos cuenta de que lo que sabíamos en realidad no es nada. Del Vizconde partido en dos, pasando por el Varón Salvaje, la trilogía desemboca en este caballero andante, Agilulfo, que solo es conciencia dentro de una armadura vacía. Yo que escribo este libro siguiendo una crónica antigua en papeles casi ilegibles, dice el narrador, me doy cuenta solo ahora que he llenado páginas y páginas y todavía estoy al comienzo de mi historia. Ahora comienza el verdadero desarrollo de la historia, que son los viajes de aventuras. Agilulfo y su escudero. Así me ha cambiado esta disciplina del pupitre del convento y la penitencia asidua de buscar las palabras y meditar en la sustancia última de las cosas, lo que la gente común y yo tomamos hasta ahora para el máximo deleite es el entrelazamiento de las cosas, aventuras en las que consiste toda novela caballeresca. Ahora, en cambio, me parece un sello superfluo, un friso frío, la parte más ingrata de mi pensamiento. Al despuntar la década de 1960, Ítalo Calvino ya era un autor reconocido y realizaba frecuentes viajes y giras internacionales, invitado a coloquios, charlas y a integrar jurados de premios como el Casa de las Américas. Conoció a la traductora argentina Esther Chichita Singer, con la que contrajo matrimonio justamente en Cuba, en La Habana, en 1964. De vuelta en Italia, continuó trabajando como responsable de prensa en la editorial Einaudi y se aseguró de cofundar una asociación nacional de amistad Italia-Cuba, mientras escribía sus primeras cosmicómicas, relatos de humor acerca de la evolución, la ciencia y el universo que eran publicados en revistas y posteriormente fueron reunidos en forma de colección en 1965. Un breve paratexto en cursiva aporta en ellos un elemento de contexto para su lectura y luego arranca el cuento propiamente tal. En el caso de la cosmicómica, La distancia de la luna, por ejemplo, primero se nos anuncia que una vez, según Sir George Darwin, la luna estaba muy cerca de la Tierra. Fueron las mareas las que poco a poco la alejaron, las mareas que la luna provoca en las aguas terrestres y en las que la Tierra pierde energía lentamente. A continuación, leemos: «Lo sé bien», exclamó el viejo protagonista de estos relatos. «Vosotros no podéis recordarlo, pero yo sí. La teníamos siempre encima, la luna desmesurada. Cuando era plenilunio, noches claras como de día, pero de una luz color mantequilla, parecía como si nos aplastase. Cuando era luna nueva, rodaba por el cielo como una negra sombrilla llevada por el viento, y cuando era luna creciente, se adelantaba con los cuernos tan bajos que parecía que iba a clavarse en la cresta de un promontorio y quedarse anclada allí. Pero todo el mecanismo de las fases era muy distinto al de hoy, debido a que las distancias desde el Sol eran distintas y las órbitas y la inclinación ya no recuerdo de qué. Si hablamos de eclipses, con la Tierra y la Luna tan pegadas, los había a cada momento. Imaginémonos si aquellos dos animalotes no encontraban el modo de hacerse sombra continua y recíprocamente. Mi problema se podría enunciar así, escribió Ítalo Calvino al final de sus 6 propuestas para el próximo milenio de 1985. ¿Es posible contar una historia frente al universo?
¿Cómo se puede aislar una historia singular si ésta entraña otras historias que la surcan y la condicionan, lo mismo que éstas a otras, hasta abarcar el universo entero? Y si no es posible abarcar el universo en una historia, ¿cómo se puede, a partir de esta historia imposible, lograr historias que tengan un sentido cabal? A fines de la década de los 60, Calvino se había trasladado junto a su familia a París, donde frecuentó a escritores como Georges Perec y Raymond Queneau, y militó en las filas del taller de literatura potencial Oulipo. Allí enfrentó probablemente el problema de la narración del universo en más de una ocasión, no en un sentido limitante, sino potencial. De esta experiencia extrajo material suficiente para escribir y publicar dos de sus libros más famosos, Las ciudades invisibles, de 1974, y Si una noche de invierno un viajero, de 1979. En Clo, una de las ciudades invisibles y fantásticas que Marco Polo describe a Kublai Khan, rey de los tártaros. Las personas que pasan por las calles no se conocen. Al ver se imaginan mil cosas las unas de las otras. Los encuentros que podrían ocurrir entre ellas, las conversaciones, las sorpresas, las caricias, los mordiscos. Pero nadie saluda a nadie. Las miradas se cruzan un segundo y después huyen. Husmean otras miradas, no se detienen. Algo ocurre entre ellos, un intercambio de miradas como líneas que unen una figura a la otra y dibujan flechas, estrellas, triángulos, hasta que todas las combinaciones en un instante se agotan y otros personajes entran en escena. Un ciego con un guepardo sujeto con cadena, una cortesana con abanico de plumas de avestruz, un efebo, una mujer descomunal. Así, entre quienes por casualidad se juntan para guarecerse de la lluvia bajo un soportal, o se apiñan debajo del toldo del bazar, o se detienen a escuchar la banda en la plaza, se consuman encuentros, seducciones, copulaciones, orgías, sin cambiar una palabra, sin rozarse con un dedo, casi sin alzar los ojos. Como el universo, las ciudades invisibles son infinitas, son potenciales también. Basta que una de ellas sea descrita para considerar que ha existido realmente. Si una noche de invierno un viajero, por otro lado, explora la posibilidad concreta de que el lector esté a punto, como dicen sus primeras líneas, de empezar a leer la nueva novela de Italo Calvino. Si una noche de invierno es un viajero. Tómalo con calma, respira, elimina todos los demás pensamientos, deja que el mundo que te rodea se vuelva indistinto. Es mejor cerrar la puerta. Siempre está la televisión encendida. Dile a los demás de inmediato, no quiero ver televisión. Levanta la voz, de lo contrario no te oirán. Estoy leyendo, no quiero que me molesten. Quizás no te escucharon con todo ese ruido. Dilo más alto, grita. Empiezo a leer la nueva novela de Italo Calvino. Novela que comienza en las primeras páginas, pero no del todo, pues sufre de otros comienzos, de titubeos y falsos finales, del paso del libro que se acaba de empezar a leer a otras manos, a las manos de otros autores que reescriben a su manera la historia original. Italo Calvino viajó y escribió hasta su muerte, ocurrida en Rocamare, el 6 de septiembre de 1985, cuando tenía 61 años. En Las ciudades invisibles había escrito: el infierno de los vivos no es algo que sucederá. Si hay uno, es el que ya está aquí, el infierno en el que vivimos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos formas de evitar sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y formar parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y requiere una atención y un aprendizaje constantes. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es el infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Es hora, Macarena, de compartir con los auditores un pasaje de la obra de nuestro autor. Compartimos, David, el cuento Defensa de la honestidad en el país de los corruptos, de 1980, por Italo Calvino. Había un país gobernado al margen de la ley. No es que faltaran leyes, ni que el sistema político no estuviese basado en principios que todos más o menos compartieran. Se trataba de que este sistema, articulado en torno a muchos centros de poder, necesitaba de medios financieros desmesurados. Los necesitaba porque cuando uno se acostumbra a manejar mucho dinero, pierde la capacidad de pensar la vida de otra manera.
y estos medios se podían adquirir solo ilícitamente, reclamándolos a quienes los tenían y a cambio de favores ilícitos. Es decir, quien podía dar dinero a cambio de favores del tipo ya había hecho ese dinero mediante favores anteriores, de lo que resultaba un sistema económico de alguna manera vicioso pero no privado de armonía. En el financiarse ilícitamente no afloraba ningún sentimiento de culpa en cada centro de poder, porque por la propia moralidad interna lo que era hecho en interés del grupo era lícito y de esta manera bien visto. En cuanto cada grupo identificaba el propio poder con el bien común, la ilegalidad formal, por lo tanto, no excluía una superioridad legal sustantiva. Es verdad que en cada transacción ilícita a favor de entidades colectivas es normal que una parte quede en manos de personas particulares como recompensa por las inestimables prestaciones al procurar medios. De ahí lo ilícito, que por la moralidad interna del grupo era lícito, incorporaba un resto de ilícito incluso en esa moralidad. Y para mirar bien lo privado individual que confluía con lo colectivo, bastaba hacer actuar el propio beneficio en pos del beneficio colectivo, y de esta manera convencerse, sin hipocresías, de que la propia conducta no solo era lícita, sino además bien vista. Al mismo tiempo, el país tenía igualmente un enorme presupuesto oficial alimentado de los impuestos sobre cada actividad lícita, y financiaba lícitamente a todos aquellos que lícitamente o no lograban hacerse financiar. Y porque en ese país nadie estaba dispuesto, no decimos a arruinarse, pero ni mucho menos a poner de lo propio, y no se sabe en nombre de qué se habría podido pretender que alguno lo hiciera, las finanzas públicas servían también para integrar lícitamente en nombre del bien común las pérdidas de las actividades que, siempre en nombre del bien común, se hacían por vía ilícita. La recaudación de impuestos que en otras épocas y civilizaciones podían visionar orientarse al deber cívico, regresaba de esta manera aquí a su pura sustancia de acto de fuerza. Así como en algunas ciudades a los impuestos del Estado se añaden los de organizaciones gangsteriles o mafiosas. Acto de fuerza que el contribuyente toleraba para evitar males mayores, mostrando así el alivio de la conciencia al lado de una desagradable sensación de complicidad pasiva con la mala administración de la cosa pública y con el privilegio de las actividades ilícitas, normalmente exentas de impuestos. De tanto en tanto, y cuando menos se lo esperaba, un tribunal decidía aplicar las leyes, provocando pequeños terremotos en algunos centros de poder e incluso arrestos de personas que habían tenido hasta entonces sus razones para considerarse impunes. En estos casos, el sentimiento mayoritario, tanto como la satisfacción por la revancha de la justicia, era la sospecha de que se tratase de un arreglo de cuentas entre centros de poder, por lo que era difícil dirimir entre si las leyes se usaban solo como armas tácticas o estratégicas en las batallas intestinas entre intereses ilícitos, o si los tribunales, para legitimar sus funciones institucionales, tenían que acreditar la idea de que también ellos pertenecían a centros de poder y de intereses ilícitos como todos los demás. Por supuesto que una situación de este tipo era propicia a los delitos de tipo tradicional, que como secuestros de personas y desvalijamientos de bancos y tantas otras actividades más modestas como el robo de motocicleta, se insertaban como elementos de imprevisibilidad en el mercado financiero, haciendo desviar el flujo de dinero por caminos subterráneos, de los que antes o después emergía de mil maneras inesperadas como finanzas lícitas o ilícitas. Opuestas al sistema ganaban espacio las organizaciones terroristas que, usando aquellos mismos métodos de financiamiento de tradición fuera de la ley y con una buena dosificación del goteo de crímenes en todas las categorías de ciudadanos, ilustres o no, se mostraban como la única alternativa global al sistema. Pero su efecto real reforzaba el sistema hasta el punto de ser indispensables, confirmando el convencimiento de que era el mejor sistema posible y de que no se debía cambiar nada. De esta manera, todas las formas de lo ilícito, desde las más astutas a las más feroces, se saldaban en un sistema que tenía su estabilidad, solidez y coherencia, y en el que muchas personas podían encontrar una ventaja práctica, sin perder el beneficio moral de sentirse bien consigo mismo. Los habitantes de ese país habrían así podido sentirse del todo felices, si no hubiera sido por un creciente número de ciudadanos a los que no se sabía categorizar, los honestos. No por alguna razón especial, no podían proclamarse seguidores de altos principios, ni patrióticos, ni sociales, ni religiosos, puesto que no lo sabían, sino por hábito mental, condicionamiento del carácter, tic nervioso. En suma, no podían manejarlos al ser así, si las cosas que estaban en su corazón no eran tasables en dinero,
Si su cabeza funcionaba siempre en relación a aquellos mecanismos que coligan la riqueza con el trabajo, la estima con el mérito, la satisfacción propia a la satisfacción de los demás. En ese país de personas siempre a gusto con su conciencia, los honestos eran los únicos con escrúpulos que se preguntaban en cada momento qué debían haber hecho. Sabían que ser morales con los demás, indignarse, predicar la virtud con cosas que encuentran demasiado fácilmente la aprobación mayoritaria, de buena o mala fe. El poder no lo encontraban demasiado interesante para considerarlo en sí mismo, al menos aquel poder que interesaba a los demás. No se hacían ilusiones de que en otros países no hubiesen los mismos vicios, aunque estuviesen mejor tapados. No creían en una sociedad mejor porque sabían que lo peor siempre es más probable. ¿Debían resignarse a desaparecer? No, su consuelo era pensar que así como en todas las sociedades durante milenios se habían perpetuado una contrasociedad de malandrines, rateros, ladronzuelos, estafadores, una contrasociedad que nunca tuvo la pretensión de integrarse, sino solo de sobrevivir en los pliegues de la sociedad dominante y afirmar su modo de vivir a despecho de los principios consagrados, y por esto habían dado de sí mismos, al menos visto desde la distancia, una imagen libre y vital. Del mismo modo, la contrasociedad de los honestos podría sobrevivir durante siglos en los márgenes de lo corriente, sin otras pretensiones que vivir la propia diferencia, sentirse distintos de todos los demás, significando así algo esencial para todos, por ser imagen de algo que las palabras no pueden expresar, de algo que todavía no ha sido dicho y que no sabemos qué es. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, escuchamos a Fabrizio De André con La città vecchia. Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppi impegni per scaldar la gente d'altri paraggi. Una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quel che ancor non sai tu lo imparerai solo qui fra le mie braccia. E se alla sua età lei difetterà la competenza, presto affinerà le capacità con l'esperienza. Dove sono andati i tempi d'una volta per Giunone, quando ci voleva per fare il mestiere anche un po' di vocazione. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, 4 pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là col tempo che fa, estate e inverno, a stratracannare, a stramaledir le donne, il tempo ed il governo. Loro cercan là la felicità dentro a un bicchiere, per dimenticare d'essere stati presi per il sedere. Ci sarà allegria anche in agonia col vino forte, porteran sul viso l'ombra d'un sorriso tra le braccia della morte. Vecchio professore, cosa vai cercando in quel portone? Forse quella che sola ti può dare una lezione. Quella che di giorno chiami con disprezzo pubblica moglie, quella che di notte stabilisce il prezzo alle tue voglie. Tu la cercherai, tu la invocherai più d'una notte, ti alzerai disfatto rimandando tutto al 27. Quando incasserai, te lapiderai mezza pensione, 10.000 lire per sentirti dire micio bello e bamboccione. Se ti inoltrerai lungo le calate dei vecchi moli, in quell'aria spessa carica di sale gonfia di odori, lì ci troverai i ladri, gli assassini e il tipo strano, quello che ha venduto per 3.000 lire sua madre a un nano. Se tu penserai, se giudicherai da buon borghese
li condannerai a 5.000 anni più le spese. Ma se capirai, se li cercherai fino in fondo, se non sono gigli, son pur sempre figli, vittime di questo mondo. Escuchábamos La Città Vecchia con Fabrizio De André en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo ha dedicado a la vida y obra de Italo Calvino. Tengo en mis manos, Macarena, el último número de la Gaceta de Estética Leucade, que incluye en la sección de plástica la fotografía de la gran Inge Morat, clase de belleza en el Salón Helena Rubinstein de Nueva York, fechada en 1958. En la sección de puño y letra aparece un poema de Giordano Bruno. Se trata de Merlín al juez sobrio, una pieza que se remonta al año 1582. En la sección Las musas o nada posa la bellísima desnudez de Fernanda González, quien está apaciblemente recostada boca abajo sobre la superficie de una cama, mientras el pelo se desenvuelve como oleaje y los tonos del cobertor parecen proceder de una especie de incendio rojo que viene de su piel. Entre los artículos, la crítica de Platón a Homero, que fiscaliza y hace seguimiento a las citas sistemáticas que hace el filósofo griego del gran Aedo arcaico y cuáles son sus deliberadas omisiones. El otro artículo lo escuchamos contigo, Macarena. Se titula, David, El problema del héroe. La poesía ama la desnudez. La ama no solo por la posibilidad que ahí se abre a la belleza, aunque en ello hay, por cierto, razón suficiente. La poesía ama la desnudez porque en ella estriba su procedimiento. Tomando distancia de la significación de las palabras, la poesía se basa en la delación del montaje, en el cual las mismas consisten, es decir, en esa feroz intentona de todo vocablo por eludir el cuerpo. En cuanto a operación, pues, la poesía ha de encontrar la belleza como fruto de su acto de resistencia a la tragedia implicada precisamente en el hecho de haber palabras. En otros términos, desde la belleza que realmente pudiese habitar en la desnudez, se desciende por un momento hasta la desnudez como valor per se, en la exacta medida en que se nos ha privado de ella. La poesía, entonces, lejos del mero deseo o de la reedición del lazo entre sujeto y objeto, corresponde al estado que se alcanza no cuando el cuerpo resulta cantado, sino en el momento en que el canto es corporizado o convertido en eficaz instrumento de los sentidos. En efecto, la posibilidad asociada a la desnudez es el gatillo de la poesía, pero el despliegue técnico de ésta debe crear belleza y no únicamente constatar la que existe. Así, el amor de la poesía expresa su dimensión autoerótica. El héroe se asemeja en un aspecto a dicha tensión, pues con demasiada facilidad las masas olvidan que él no es un valor por sí mismo, sino el producto de una tragedia ya desatada. La diferencia radica en que sus actos son sublimes, pero no bellos, y no hacen otra cosa que terminar de completar la escena o agravarla. Pues si finalmente el personaje ejerce funciones de salvador de un colectivo, e incluso si se inmola inútilmente por los demás, la idea que de esa manera se refuerza es la de las supuestas bondades de la delegación de poder. El amor del héroe, por tanto, se parece más al deseo y a la eternización del circuito sujeto-objeto que a la realización. Desde esa perspectiva, el problema del héroe excede al de la alienación de las masas y alcanza al héroe en cuanto tal, porque su heroicidad es la sustitución categórica del individuo por el sujeto, de la persona por el rol, mientras que su heroísmo es el contenido discursivo con el cual se pretende justificar esa mudanza. La épica encubre en esa objetivación del personaje el más tajante relativismo. El valor del héroe no va más allá de un propósito,
se es héroe para algo. Desde luego, el asunto se torna más sutil bajo arremetidas como la de Shakespeare, cuya obra, subrayando el intimismo heroico, suma al para qué el por quién, de suerte que el relativismo corre paralelo y encadenado al subjetivismo. De cualquier modo, el quid sobrevive. La gesta se reduce a gesto, y en Romeo y Julieta, el sacrificio al que los protagonistas están dispuestos por el supuesto amor es siempre en función del otro, y en ese trance la reciprocidad sigue siendo delegación. ¿En qué consiste el erotismo sin autoerotismo? Tampoco se conocen el uno al otro que la errónea interpretación que hacen de sus propias actitudes termina escribiendo el desenlace. No existe la tan mentada poesía épica. La poesía encara el problema de la belleza creándola. La épica, en cambio, sustituye lo bello por lo sublime, lo concreto por lo abstracto, remarcando la función del héroe en cuanto promesa. Y esa promesa, que no pasa de ser tal con la espada, tampoco va más lejos en el idilio, donde el amor, recluido en la pareja, sofoca a una desnudez que ya solo busca en el futuro su recuerdo. A propósito de literatura, por estos días nuestros amigos de la Academia Libre están organizando un seminario llamado La narrativa más allá de la narrativa, que se va a impartir de manera virtual en 3 sesiones a mediados de octubre, noviembre y diciembre. Para los interesados solo hay que escribir e inscribirse en el correo academialibrecorreo@gmail.com. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Juan Rivera, y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Sin timón, donde la corriente quiera.